Si sientes curiosidad por saber el origen de nuestro calendario, por qué el año se divide en 12 meses y cuál es la etimología de los nombres de los meses que tenemos actualmente, acompáñame en este video en el que te explico el origen de nuestro calendario y cómo fue evolucionando hasta su formato actual. Hola, bienvenido a este nuevo video en el que vamos a desarrollar un tema complejo, como es el tema del calendario romano, que es complejo por sus muchos vaivenes. Pero no te preocupes, prometo hacerlo sencillo. Comencemos. El calendario es una herramienta que ha acompañado al hombre desde hace muchísimo tiempo. Pensemos que el calendario más antiguo data del año 8000 a.C. Wow. Y es que los calendarios resultaron ser herramientas muy importantes para organizar el trabajo en sintonía con las estaciones del año. De lo contrario, se le dificultaba al hombre predecir las estaciones del año, los periodos en que el ganado da su cría o la fecha de siembra de los cultivos y la floración. Todo lo cual era algo esencial para la subsistencia de una comunidad. El calendario, entonces, fue una importante innovación que permitió a las sociedades primitivas planear su vida de manera más organizada y dejar de ser nómades, es decir, fue un factor determinante para el establecimiento de las sociedades urbanas. Muchos de ellos se estructuraban en torno a las fases de la luna, como es el caso del calendario romano o el calendario musulmán, puesto que el ciclo lunar es mucho más fácil de percibir a simple vista que el solar. No obstante, los antiguos egipcios crearon su calendario en función del sol, lo cual habla de su gran evolución en astronomía. Con el tiempo, los calendarios ampliaron sus utilidades y se volvieron más complejos. ¿Y esto por qué? Porque no solo marcaban el comienzo y el fin de cada estación y la época de siembra, como en el caso de los más antiguos, sino que avanzaron conforme avanzaba la sociedad, por lo que ahora necesitaban dividir los tipos de días y semanas en un orden cronológico mucho más específico. Nuestro calendario actual se basa en el calendario romano, aunque ha ido sufriendo notables cambios a lo largo de la historia, como vamos a ver ahora. El primer calendario romano, según la tradición, fue creado por Rómulo, quien fue el fundador de Roma, y se trata de el legendario Rómulo, hermano gemelo de Remo, los cuales son hijos del dios Marte y Rea Silvia. Y sí, son aquellos que fueron amamantados por una loba, según la leyenda. Convengamos que en los registros históricos solo se sabe que el primer rey de Roma se llamaba Rómulo. Si es el mismo Rómulo de la leyenda o no, no se tiene certeza. Pero se dice que fue Rómulo quien unificó los numerosos calendarios que existían en la península itálica en el siglo 8 a.C., mediante lo que sería la creación de uno nuevo, compuesto por 10 meses que se distribuían en un año de 304 días. Cabe aclarar que la palabra calendario proviene del latín, concretamente del término calendas. Los romanos tenían una forma muy particular de dar la fecha porque poseían 3 fechas fijas en el mes. Por ejemplo, denominaban calendas al primer día del mes, luego estaban las nonas, es decir, el día 5 de cada mes, y los idus, día 13 de cada mes, excepto en los meses de marzo, mayo, julio y octubre, en que las nonas caían el día 7 y los idus caían en el día 15. Entonces decían, por ejemplo, en las calendas de abril, es decir, el 1 de abril, o en los idus de marzo, fecha de la muerte de Julio César, por ejemplo, lo cual quiere decir el 15 de marzo. Bueno, yo te lo advertí de que era un tema complejo y por ello solo los sacerdotes tenían acceso a determinar en qué momento del año se hacía cada cosa, qué días eran fastos, es decir, aquellos en los que los ciudadanos se dedicaban a las actividades públicas, jurídicas, políticas y también actividades laborales. Es decir, algo así como lo que hoy entendemos por un día laborable. Y también los sacerdotes fijaban cuáles eran los días nefastos, es decir, aquellos días en los que no era lícito y por lo tanto estaba prohibido o era nefasto cualquier tipo de acción comercial, porque eran los días dedicados a los dioses, de manera que en todos ellos estaba prohibido trabajar o llevar a cabo alguna actividad que no fuera la celebración religiosa y el homenaje a la deidad del momento.
El hecho de trabajar en un día nefasto en la antigua Roma podía acarrear funestas consecuencias a aquel que osara no rendir culto a sus dioses. ¡Ajá! Y esta forma de dividir los días está muy bien descrita en la obra del poeta Ovidio, que se llama Fastos, precisamente, obra en la que dedica un extenso análisis a la forma en que se organiza el calendario romano y la importancia de la divinidad, no solo a la hora de dar nombre a los meses del año, sino también de articular toda la vida pública. Es curioso cómo un término que nació para definir a los días de descanso se haya convertido prácticamente en lo contrario. Nefasto significa no lícito, es decir, no permitido por los dioses, y corresponderían a nuestros días feriados o no laborables. Pero creo que van a coincidir conmigo en que nadie llamaría hoy en día a los feriados o periodos de vacaciones como nefastos, sino todo lo contrario. Volviendo a lo que veníamos desarrollando, los sacerdotes romanos poseían muchísimo poder, pues eran los encargados de estipular qué días se podía trabajar y cuáles no. Y el primer calendario romano, que data de la época arcaica, estaba configurado en 10 meses lunares y tenía una duración, como ya dije, de 304 días. Y es más, la palabra mes proviene de una antigua raíz indoeuropea común al griego y al latín, que es men o mon, que significa luna, por eso en inglés moon. Y es decir, indica, por ejemplo, el ciclo lunar, por lo que el año se dividía teniendo en cuenta los ciclos lunares y de ahí la palabra mes. Veamos ahora cómo se llamaban los 10 meses de este primer calendario. Los primeros 4 estaban dedicados a dioses romanos. El primer mes del año es Martius, que significa marzo, y estaba consagrado al dios de la guerra Marte, padre de Rómulo y Remo. En latín se conoce a Marte como Mars, y su adjetivo correspondiente es martialis, término del cual deriva en español, por ejemplo, la palabra marcial. De ahí, por ejemplo, artes marciales o marchas marciales, en referencia a la batalla o la guerra. Y también la palabra marciano, que obviamente hace referencia al planeta Marte. Por lo tanto, marzo para los romanos era el mes de Marte, no solo porque era su dios patrono, sino también porque la campaña militar se iniciaba en este mes, con la llegada del buen tiempo, es decir, con la primavera, en la zona del Mediterráneo, y tras el receso invernal en el que se decretaba el cese completo de todo conflicto bélico. A marzo, obviamente, lo sigue Aprilis, abril, que es un mes de etimología dudosa, es decir, en latín se llama este mes Aprilis y hay estudiosos que lo hacen derivar del verbo aprire, es decir, abrir, porque justamente en esta fecha las flores se abren con la llegada de la primavera. Otros críticos posteriores lo relacionan con el término etrusco apru, relacionado con el nombre de la diosa Afrodita, es decir, afro, apru, tienen similitudes de raíces, puesto que es el mes consagrado a Venus, es decir, la Afrodita griega, diosa del amor, generadora de la vida y la amante del dios Marte. De ahí que, digamos, del odio al amor hay un solo paso. Del término griego Afrodita deriva, por ejemplo, en español, afrodisíaco, es decir, un estimulante del amor. El mes de Maius, mayo, también tiene doble etimología, al igual que abril. Algunos estudiosos lo asocian con la diosa Maya, madre de Mercurio, y otros señalan que puede derivar de mayor, es decir, mayor o anciano. Por lo tanto, sería el mes dedicado a los ancianos. Del mismo modo, Junius, junio, también tiene doble etimología. Algunos señalan que proviene de la diosa Juno, Juno en latín, que es la esposa de Júpiter, y otros lo relacionan con la palabra junior, que significa en latín joven o juventud. También el poeta Ovidio tiene dudas sobre si proviene el nombre del mes del verbo jungere, que significa unir. Al fin y al cabo, Juno era la diosa de los matrimonios, de la unión por excelencia, y cabe aclarar que la palabra yugo viene de la misma raíz. Solo digo, por si quieren hacer alguna asociación. El mes de julio en principio se llamaba quintilis, que significa quinto, pues era el quinto mes en el antiguo calendario romano, cuando el año comenzaba en marzo.
Tras la muerte de Julio César y por iniciativa de Marco Antonio, este mes, que era el mes de nacimiento del general romano, pasó a llamarse Julius, es decir, julio. Sucede lo mismo con el mes siguiente, Sextilis, nuestro agosto, que significa en latín sexto. De modo similar a Quintilis, este mes pasó a llamarse Augustus, es decir, agosto, en honor de Octavio Augusto, hijo adoptivo de Julio César, quien fuera su heredero y considerado el primer emperador de Roma. Existe una creencia muy común de que agosto tiene 31 días porque Augusto quería que su mes tuviese la misma longitud que el de Julio César, es decir, no ser menos que su padre adoptivo. Pero se basa en una invención que data del siglo XIII y que se le atribuye a Johannes de Sacrobosco. Sextilis, de hecho, tenía ya 31 días antes del cambio de nombre y no fue elegido por su longitud. Según Macrobio, Sextilis fue renombrado en honor a Augusto debido a que varios de los eventos más significativos en su ascensión al poder culminaron con la victoria sobre Cleopatra y Marco Antonio y la caída lógica de Alejandría, que tuvieron lugar en ese mes en el año 31 a.C., cuando Octavio derrota a la flota de Cleopatra en la batalla de Accio. Los meses siguientes también se nombran según su orden en la sucesión del año. Entonces tenemos September, septiembre, mes séptimo, October, octubre, mes octavo, November, noviembre, noveno, y December, diciembre, décimo. ¿Imaginabas, por ejemplo, que diciembre viene de décimo? Puede que no, porque hoy en día diciembre no es el 10º mes. Como ya hemos dicho, esto se debe a que los romanos en sus orígenes tenían un calendario que seguía las fases de la luna. Y el mes de marzo era el primero, ya que era cuando se iniciaba la vida, comenzaba la primavera en su hemisferio. Por lo tanto, marcaba el inicio de un nuevo año. Asimismo, había un periodo de 61 días que no tenían mes asignado, es decir, era una especie de no tiempo, y que coincidía con el invierno, es decir, en la época de invierno se consideraba no dentro del año de trabajo. El mayor problema era que con el paso del tiempo, esa falta de concordancia entre las fases de la luna y las estaciones del año produjo que, a medida que pasaban los años, los meses se corrían de lugar y dejaban de indicar correctamente la llegada de las estaciones. Esto se debía principalmente al hecho de que un año solar tiene 365 días, mientras que un año lunar tiene 360. ¿Qué decide hacer Numa Pompilio? Añadir 2 meses más al calendario para cuadrarlo con el año solar. Esos nuevos meses, que vendrían a poner nombre a esos 61 días que no tenían mes asignado, se añadieron al final de los 10 primeros, por lo que marzo seguía siendo el primer mes y los nuevos meses se llamaron Januarius, nuestro enero, en honor a Janus o Jano, dios de las puertas, puesto que Janua, por ejemplo, en latín significa puerta. Es Jano el dios de los cambios, de los límites, por eso abre y cierra el año, y se le presenta con 2 caras, una mirando al pasado y otra mirando al futuro. El segundo mes agregado fue Februarius, febrero, en honor a Februs o Plutón, dios de la purificación. El poeta latino Ovidio también señala que los antiguos romanos llamaron februa a los instrumentos de purificación. Y de la palabra februs también deriva nuestra palabra fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre siempre ha tenido un valor purificador, sobre todo para curar los resfriados en la antigüedad. Entonces, febrero era precisamente un momento de purificación con rituales para ese fin, y los romanos terminaban el año purificándose para ingresar al año nuevo. Si bien con esta reforma Numa logra minorar el problema en gran medida, no obstante la discrepancia entre lo que marcaba el calendario y las estaciones del año continúa existiendo. Por lo tanto, el rey siguiente, Tarquino Prisco, vuelve a reformar el calendario romano en el siglo V a.C. con el fin de solucionar este problema y agrega un 13º mes. De este modo, la diferencia de días entre los 365 días del año solar y los 360 del año lunar
llevó a que se deba agregar un 13º mes, al cual llamaban Mercedonios, que se ubicaba entre febrero y marzo, y se intercalaba año por medio. Los años que contenían este mes pasaban a tener un total de 377 o 78 días, y de esta manera equilibraban el desfasaje estacional. Posteriormente, con las campañas militares que se llevaron a cabo a mediados del siglo II a.C., se exigió el nombramiento de cónsules con mucha antelación, ya que los destinos en los que los romanos iban a luchar quedaban muy lejos de Roma. Por este motivo, en el año 153 a.C., se estableció el comienzo del año en el 1 de enero, quitándole el lugar al día 1 de marzo. Es decir, antepusieron 2 meses al mes de marzo, quedando el calendario como lo conocemos hoy en día. Con este cambio, el calendario pasó a tener 355 días. Sin embargo, continuaba teniendo un desfasaje con respecto al ciclo solar. Es por ello que recién en el siglo I a.C., Julio César va a terminar de idear un calendario solar de 365 días. Durante su incursión en Egipto, Julio César se enamora de esa cultura y también de la bella Cleopatra, y de los egipcios, César aprende una nueva manera de medir el tiempo, por lo que, guiado por el astrónomo egipcio Sosígenes, decide modificar el calendario, el cual se va a conocer como calendario juliano, y que consta de meses de 30 y 31 días, reservando el mes de febrero con 28 días. A ese mes de febrero se le agrega un día cada 4 años para corregir ese desfasaje con el ciclo de las estaciones. Este calendario va a mantenerse en Occidente hasta el siglo XVI, cuando el Papa Gregorio XIII, a partir del año 1582, sustituye gradualmente en distintos países el calendario juliano por el calendario que tenemos en la actualidad, al cual se lo conoce como calendario gregoriano. Sin embargo, para llevar a cabo esta medida, el Papa Gregorio decide eliminar los días del 5 al 14 de octubre de 1582, los cuales jamás existieron, al menos en el papel, y de esta manera muchos se quedaron sin poder festejar su cumpleaños. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Espero que hayas disfrutado este recorrido por la historia del calendario y nos vemos en la próxima. ¡Chao!